Una dedicada trabajadora de limpieza socorre a una mujer mayor sorda, quien sufría la humillación de su nuera adinerada. Lo que sucedió a continuación te dejará sin aliento. ¿Qué harías si presenciaras cómo una dulce anciana sorda es maltratada y avergonzada en público por su propia nuera en el corazón de un opulento centro comercial? El Ara jamás sospechó que un sencillo acto de compasión hacia una extraña transformaría su destino de manera irrevocable y desencadenaría una serie de eventos que la llevarían de pulir suelos de mármol a encabezar un cambio, que tocaría miles de existencias. El modesto reloj despertador, apoyado sobre una caja que hacía de mesita, indicó las 4:30 de la madrugada cuando el Ara Montes despertó en su diminuta vivienda en una azotea del barrio de El Nido, en Ciudad Capital. El espacio era mínimo, apenas 9 metros cuadrados que funcionaban como dormitorio, cocina y estancia simultáneamente. El delgado colchón en el que reposaba yacía directamente sobre el frío suelo de cemento, y la única ventana del lugar, pequeña y elevada, apenas permitía el paso de la luz de los faroles callejeros. El Ara se incorporó con sigilo para no interrumpir el sueño de su hija de 17 años, Luna, quien dormía en otro colchón a escaso 1 metro de ella. Se vistió con celeridad con su uniforme de trabajo, un pantalón negro desgastado, una blusa blanca con tantos remiendos que poco quedaba del tejido original, y unos zapatos de plástico que le provocaban ampollas, pero eran lo único que su presupuesto le permitía. El Ara tenía 38 años, aunque una vida de dificultades la había envejecido antes de tiempo. Su rostro estaba marcado por arrugas que no se correspondían con su edad. Sus manos, ásperas y agrietadas por el contacto con productos químicos, y su espalda, adolorida de forma crónica por las interminables horas encorvada fregando suelos. A pesar de todo, sus ojos conservaban una llama de determinación que ninguna adversidad había logrado extinguir. Antes de marchar, el Ara se arrodilló junto al colchón de Luna y le acarició el cabello con ternura. Luna era una joven hermosa, de facciones delicadas y una expresión serena mientras dormía. Había nacido con sordera profunda, una condición que los doctores asociaron a problemas durante el parto. El padre de Luna, incapaz de asimilar la diferencia de su hija, las abandonó cuando la niña apenas contaba con 6 meses. El Ara no volvió a tener noticias de él. Criar a una hija sorda en soledad había sido el reto más grande en la vida de el Ara, pero también su mayor regalo. Luna le había enseñado el significado de la fortaleza, del amor incondicional y de la belleza de una comunicación que trasciende las palabras. El Ara aprendió la lengua de señas viendo tutoriales gratuitos en Internet, practicando sin descanso durante años hasta que sus manos se movían con la misma soltura que su voz. Esa lengua se convirtió en su código secreto, su manera íntima de decirse te amo, de compartir bromas, de forjar un vínculo en un mundo que a menudo las dejaba de lado. El Ara abandonó la azotea y bajó por las oscuras y angostas escaleras del edificio. En la calle, Ciudad Capital aún reposaba, con solo unos pocos vendedores ambulantes que empezaban a montar sus puestos. Caminó 3 calles hasta la parada de autobús, donde aguardó 20 minutos en el frío del alba la llegada del primer transporte del día. El trayecto hasta el distrito Esmeralda, una de las zonas más opulentas de la ciudad, le tomaba 1 hora y media y 2 transbordos. El Ara aprovechaba ese tiempo para descansar, cerrando los ojos pero sin dormirse del todo, siempre atenta a los movimientos del autobús y a su alrededor. En la ciudad, una mujer sola en el transporte público a esas horas debía mantenerse siempre alerta. Cuando el Ara llegó a la Galería Celestial, el fastuoso centro comercial donde había trabajado durante 8 años, el reloj marcaba las 6 de la mañana en punto. El contraste entre su barrio y aquel lugar nunca dejaba de sobrecogerla. La Galería Celestial era un santuario del consumo ostentoso, con tiendas de diseñadores cuyos nombres el Ara apenas acertaba a pronunciar: Vivaldi, Bellini, Donatello, Bernini. Los suelos eran de mármol italiano importado, las paredes estaban adornadas con obras de arte que valían más de lo que el Ara ganaría en toda su vida, y el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta sin importar el clima exterior. El Ara formaba parte del equipo de limpieza matutino,
el batallón invisible de trabajadores que garantizaba que el centro comercial luciera impecable antes de abrir sus puertas a las 10. Eran 5 mujeres en su equipo, todas de barrios humildes, todas madres trabajadoras, todas invisibles para la clientela adinerada que jamás se dignaba a mirar a quienes limpiaban sus desperdicios. La supervisora del equipo era una mujer llamada Silvia Ramos, y era, probablemente, la persona más cruel que Lara había conocido. Silvia, habiendo crecido en la pobreza como las mujeres a su cargo, había permitido que la pequeña cuota de poder que ostentaba le envenenara el alma. Trataba a su equipo como si fueran sus sirvientas, criticando sin cesar su labor, negándoles pausas para comer y amenazándolas con el despido por la más mínima falta. Lara, ¿por qué llegas justo a las 6? Se supone que debes estar aquí 5 minutos antes para preparar tus herramientas. Silvia apareció como un ave de rapiña, su rostro enjuto y amargado, contraído en su habitual gesto de desprecio. Lo lamento, Silvia. El autobús se demoró. Siempre es el autobús, siempre hay una excusa. ¿Sabes cuántas mujeres desearían tener tu puesto? Hay una fila de 100 personas esperando que falles para quedarse con tu lugar. Lara había aprendido hacía mucho que replicar solo empeoraba la situación. No volverá a ocurrir. Más te vale. Hoy te encargas del tercer piso completo. Quiero que cada centímetro de ese mármol refleje como un espejo. Y los baños públicos deben desinfectarse 3 veces. Ayer hubo una queja por una mancha en un espejo. El tercer piso del centro comercial abarcaba unos 5.000 metros cuadrados de suelo de mármol. Dejarlo impoluto requería al menos 6 horas de trabajo ininterrumpido, de rodillas o encorvada, frotando cada baldosa. Los baños públicos, con sus 20 cabinas y lavabos de mármol, añadían otras 2 horas. Y todo debía estar terminado antes de las 10 de la mañana, cuando el centro abría sus puertas. Lara tomó su carro de limpieza, cargado con fregonas, cubos, químicos que le quemaban la piel a través de los guantes de goma de mala calidad y cepillos de diversos tamaños. Empezó por la esquina más alejada del tercer nivel, como de costumbre, trabajando metódicamente por secciones. Mientras lo hacía, su mente se desviaba hacia Luna. Su hija cursaba el último año de bachillerato en una escuela pública, no en una institución especializada para sordos como Lara habría anhelado. Las escuelas especializadas costaban un dinero que Lara no poseía. Luna se las ingeniaba con la ayuda de un intérprete de lengua de señas que la escuela proporcionaba solo 3 días por semana. El resto del tiempo, se apoyaba en la lectura de labios y en la amabilidad de compañeros que tomaban apuntes adicionales para ella. Pero Luna era brillante. A pesar de las dificultades, sus calificaciones eran excelentes. Soñaba con estudiar pedagogía, con ser maestra para niños sordos, con ayudar a otros en su misma situación. Lara anhelaba con todas sus fuerzas hacer realidad ese sueño, pero la universidad, incluso una pública, exigía dinero para materiales, transporte y comida, un dinero del que Lara carecía. Su salario como limpiadora era de 4.000 pesos mensuales. De esa cantidad, 1.500 se destinaban al alquiler del cuarto. 1.000 pesos se iban en alimentos, comprando solo lo más básico, frijoles, arroz, tortillas y huevos cuando había oferta. 500 pesos en transporte y 300 en servicios compartidos de luz y agua. 200 pesos eran para el intérprete que daba a Luna tutorías adicionales una vez por semana, un gasto que Lara consideraba sagrado, sin importar qué más tuviera que sacrificar. Eso dejaba 500 pesos al mes para todo lo demás, ropa, calzado, emergencias médicas, útiles escolares, cualquier imprevisto. Ahorrar era imposible, progresar era una quimera. Lara estaba atrapada en un círculo vicioso de pobreza del que no podía salir por más que trabajara. Mientras fregaba el suelo, con las rodillas protestando sobre el duro mármol, pensaba en la ironía de su vida. Estaba limpiando un piso que probablemente valía cientos de miles de pesos, en un edificio visitado por personas que en una sola tarde gastaban más de lo que ella ganaba en un año. Y para ellos, ella era invisible.
Una simple sombra con una fregona, tan inanimada como el carro que empujaba. Eran las 9:45 de la mañana cuando el Lara terminó con los baños y dio un último repaso al suelo. Estaba agotada y hambrienta, su estómago gruñía, pues solo había tomado un trozo de pan y un café aguado. Pero el piso relucía como un espejo, reflejando las lámparas de cristal del techo como si fueran pequeños soles. Silvia apareció para la inspección, caminando despacio por el piso, buscando cualquier defecto que pudiera criticar. Tras 10 minutos de revisión silenciosa, finalmente masculló, aceptable. Ahora baja al primer piso. Hay un derrame de café junto a la joyería Bernini que debe limpiarse de inmediato. Y cuando acabes, hay que vaciar todos los botes de basura del centro comercial. El Lara empujó su carro hacia los ascensores de servicio, esos que se ocultaban tras puertas sin señalización que los clientes nunca veían. Eran estrechos, mal iluminados y apestaban a basura y productos de limpieza. El contraste con los elegantes ascensores públicos no podía ser más abismal. Cuando el Lara llegó al primer piso, cerca de la joyería Bernini, encontró el derrame de café que Silvia había mencionado. Pero mientras se arrodillaba para limpiarlo, algo más llamó su atención. Cerca de la entrada principal, junto a las enormes puertas de cristal automáticas, se desarrollaba una escena que le heló el corazón. Una mujer mayor, de unos 70 años, permanecía de pie con una expresión de confusión y angustia. Vestía con sencillez un vestido floral, limpio pero visiblemente antiguo, y llevaba su cabello blanco en un moño bajo. Pero no fue su aspecto lo que capturó la atención de Lara, sino la manera en que miraba a su alrededor, claramente desorientada, intentando comunicarse con alguien y siendo totalmente ignorada. Y entonces Lara vio el motivo: una mujer más joven, vestida con un elegante traje de diseñador blanco que probablemente costaba más que 6 meses de su salario, estaba a pocos metros de la anciana, hablando por teléfono y gesticulando con fastidio hacia ella. No puedo ir a comer hoy. Tengo que llevar a la madre de Ricardo a sus citas médicas. Es una molestia terrible. Pero él insiste. La voz de la joven era lo suficientemente alta para que el Lara la oyera. No sé por qué no la internamos en un asilo, que es donde pertenece. Es una carga perpetua. El Lara sintió una oleada de rabia, pero fue lo que ocurrió a continuación lo que la impulsó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La anciana, en un claro intento por captar la atención de la mujer más joven, se aproximó y le tocó el brazo. La joven se giró con el rostro encendido en furia. Te he dicho que no me toques cuando estoy al teléfono. Siéntate allí y espera. La mujer más joven prácticamente le ladró, señalando un banco cercano a la entrada. La anciana retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Sus labios se movieron, intentando articular palabras, pero ningún sonido emergió. Y fue en ese instante que el Lara lo comprendió todo. La anciana era sorda. El Lara había visto esa misma expresión antes, esa dolorosa mezcla de confusión y resignación. La había visto en el rostro de Luna en innumerables ocasiones. Cada vez que alguien la trataba como si fuera menos inteligente por no poder oír, cada vez que la impaciencia se apoderaba de alguien al intentar comunicarse con ella. El derrame de café quedó en el olvido. El Lara dejó la fregona en el cubo y se puso de pie, sus piernas quejándose después de horas de esfuerzo. Sabía que era una pésima idea. Sabía que Silvia la despediría si la veía interactuando con los clientes. Sabía que no podía permitirse arriesgar su empleo, no cuando Luna dependía de ella para absolutamente todo. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. El Lara se acercó a la anciana, consciente de que la mujer joven seguía absorta en su llamada y no le prestaba atención. Se colocó frente a la señora mayor y esperó a que sus miradas se cruzaran. Entonces, con las manos que había entrenado durante 17 años para hablar con su hija, el Lara signó: «Buenos días, señora. Mi nombre es el Lara. ¿Puedo ayudarla en algo?». El efecto fue como presenciar un milagro.
Los ojos de la anciana, que habían estado opacos y llenos de resignación, se abrieron de par en par con absoluta sorpresa. Su boca formó una O perfecta. Por un instante, se quedó observando a Elara como si no pudiera dar crédito a lo que veía. Luego, con manos que temblaban visiblemente de la emoción, la anciana le respondió en señas: «Usted habla mi lenguaje». «¿De verdad habla mi lenguaje?». Las lágrimas comenzaron a surcar las arrugadas mejillas de la anciana, incluso mientras sonreía. Una sonrisa tan radiante y colmada de alivio que le partió el corazón a Elara. «Sí, señora, hablo su lenguaje. Mi hija es sorda. Ella me enseñó». La anciana se llevó ambas manos al pecho, como si intentara contener un corazón desbordado. «No puedo creer que alguien me esté hablando. Nadie me habla directamente. Han pasado meses desde que alguien me habló en señas, aparte de mi vecina». «¿Cómo se llama usted?». Elara signó con una sonrisa amable. «Doña Alma Soler, viuda de Castillo». «Es un honor conocerla, doña Alma». «¿Se encuentra usted bien?». Parecía confundida hace un momento. Los ojos de doña Alma se llenaron de lágrimas de nuevo. «Estoy aquí con mi nuera, Regina. Me trajo para una cita médica, pero no me dice nada. No me explica a dónde vamos ni qué sucede. Solo me obliga a esperar y me trata como si fuera un bulto que debe mover de un sitio a otro». Elara sintió una ira ardiente en su pecho. «Eso no está bien. Usted merece ser tratada con respeto. Mi nuera cree que soy una carga. Lo sé porque puedo leer sus labios cuando habla de mí con otras personas. Cree que no entiendo, pero lo entiendo todo. Cuénteme de usted, doña Alma». «¿Siempre ha sido sorda?». Doña Alma negó con la cabeza. «No, perdí la audición hace 5 años en un accidente de coche. Mi esposo falleció en ese accidente. Fue el peor día de mi vida, perder a mi compañero de 50 años y quedarme sorda al mismo tiempo. Lo siento muchísimo. Mi esposo era un hombre maravilloso. Cuando me quedé sorda, él empezó a aprender lengua de señas de inmediato. Me hizo sentir que yo seguía completa, que mi vida aún tenía valor. Pero luego murió, y mi hijo, mi adorado Ricardo, no aprendió. Dice que está demasiado ocupado con sus negocios». Y su esposa, la expresión de doña Alma se endureció: «Regina me odia. Desearía que estuviera muerta o en un asilo. Vivo en su casa, en un cuarto en el sótano donde nadie tiene que verme ni tratar conmigo. Me dan de comer, pero es como alimentar a una mascota. No hay amor, no hay conversación, no hay conexión». Cada palabra que doña Alma signaba era una puñalada en el corazón de Elara. Allí estaba una mujer que claramente había sido alguien importante, reducida a ser prácticamente una prisionera en la casa de su propio hijo. «Doña Alma, usted merece mucho más que eso. Su sordera no la hace menos valiosa. Mi hija Luna es sorda de nacimiento y es la persona más brillante y hermosa que conozco». Los ojos de doña Alma se iluminaron. «¿De verdad, cómo se llama tu hija?». «Luna. Tiene 17 años, está en el bachillerato y sueña con ser maestra para niños sordos algún día. Me encantaría conocerla. Y a ella le encantaría conocerla a usted». En ese momento, la voz de Regina cortó el aire como un cuchillo. «Alma, ¿qué estás haciendo? Te dije que te sentaras». Regina caminó a grandes zancadas hacia ellas, guardando su teléfono en un bolso de diseñador con gestos violentos. Al ver a Elara, su expresión se llenó de asco. «¿Y tú quién eres? ¿Por qué estás molestando a mi suegra?». Elara se irguió, aunque seguía siendo varios centímetros más baja que Regina. «No la estaba molestando, señora. Solo conversaba con ella». Regina la examinó de arriba a abajo, fijándose en su uniforme raído, sus zapatos baratos y las manchas de químicos en sus pantalones. «Tú eres una limpiadora. No te pagan para charlar con los clientes, te pagan para limpiar. Así.
que vete y cumple con tu trabajo. Con el debido respeto, señora, doña Alma parecía necesitar asistencia. Doña Alma, Regina soltó una risa cruel. Vaya, ahora el personal de limpieza se toma confianzas con mi familia. Alma no necesita ayuda. Está perfectamente bien esperando donde le indiqué que esperara. Doña Alma, que había estado siguiendo el intercambio leyendo los labios de Regina, comenzó a signar con vehemencia. Dile que estoy harta de que me trate como a un despojo. Dile que soy un ser humano con sentimientos. Regina observó los gestos de doña Alma con irritación. No tengo ni la menor idea de lo que intenta decir, y francamente no me interesa. Alma, nos vamos. Ya ha habido suficiente drama por hoy. Regina sujetó a doña Alma del brazo, y sus dedos apretaron con la fuerza suficiente para dejar marcas. Doña Alma hizo una mueca de dolor. En ese instante, algo se quebró dentro de Elara. Pensó en Luna, en cómo se sentiría su hija si alguien la tratara de esa forma. Pensó en todas las veces que había tenido que reprimir su orgullo, que había tenido que soportar el maltrato por necesidad. Pensó en toda la injusticia que había presenciado en silencio. Señora, le está haciendo daño a doña Alma. Por favor, suéltela. Regina se giró hacia Elara, con los ojos inyectados en furia. ¿Cómo te atreves a dirigirme la palabra? ¿Tienes idea de quién soy? ¿Sabes quién es mi esposo? No, señora, y no es de mi incumbencia. Lo que importa es que está maltratando a una mujer que merece respeto. El rostro de Regina se enrojeció por la ira. Una limpiadora dándome lecciones de moral. Esto es el colmo. Me voy a encargar personalmente de que te despidan hoy mismo. Hablaré con tu supervisora y con la gerencia de este lugar, y me aseguraré de que jamás vuelvas a encontrar trabajo en esta ciudad. En ese caso, supongo que tendré que buscar empleo en otro lugar. Las palabras brotaron de la boca de Elara antes de que pudiera contenerlas, pero una vez dichas, no sintió el más mínimo deseo de retractarse. En ese momento, Silvia apareció como una tempestad. Había estado observando desde lejos y había presenciado toda la escena. Elara, ¿qué demonios estás haciendo? Vuelve a tu puesto ahora mismo. Esta empleada suya, Regina, prácticamente escupió las palabras, acaba de insultarme y de entrometerse en mis asuntos familiares. Exijo su despido inmediato. Silvia ni siquiera se dignó a mirar a Elara antes de responder. Por supuesto, señora. Tiene usted toda la razón. Elara, estás despedida. Entrega tu uniforme y tus llaves ahora mismo y lárgate del centro comercial. Elara sintió como si un balde de agua helada le cayera encima. La realidad de lo que acababa de ocurrir la golpeó con la fuerza de un tren. Había perdido su trabajo, su único sustento. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo alimentaría a Luna? ¿Cómo costearía el intérprete de su hija? Pero al mirar a doña Alma, vio las lágrimas corriendo por el rostro de la anciana. Las manos de doña Alma se movieron en señas veloces. Ese lo lamento tanto. Todo esto es por mi culpa. Por favor, perdóname. Elara le respondió en señas, ignorando las miradas perplejas de Regina y Silvia. No es su culpa, doña Alma. No tiene por qué disculparse. Ha valido la pena. Ya basta de esos gestos raros con las manos. Regina tiró de doña Alma hacia la salida. Vámonos ya. Mientras Regina arrastraba a doña Alma hacia la puerta, la anciana se giró para mirar a Elara una última vez. Sus labios articularon sin sonido las palabras gracias, y Elara asintió. Silvia esperó a que Regina y doña Alma salieran del edificio antes de volverse hacia Elara con puro veneno en la mirada. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Esa mujer es Regina Mendoza de Castillo. Su esposo, Ricardo Castillo, es dueño de la mitad de los edificios comerciales del distrito Esmeralda. Es uno de los hombres más ricos del país. Y tú, una estúpida limpiadora ignorante, acabas de insultar a su esposa. Yo no la insulté.
Solo defendía a una señora mayor que estaba siendo maltratada. No te pago para que pienses, no te pago para que tengas opiniones. Te pago para que limpies suelos. Y ahora, ya no te pago para nada. Fuera de aquí antes de que llame a seguridad. El ara se dirigió al cuarto de limpieza para recoger sus escasas pertenencias. Un suéter viejo que guardaba para los días en que el aire acondicionado estaba demasiado fuerte, una fotografía de Luna pegada en el interior de su casillero y su tarjeta de transporte. Se quitó el uniforme, dejándolo en el suelo del vestuario, y se puso su propia ropa, unos vaqueros desgastados y una blusa con tantos remiendos que apenas conservaba su forma original. Al salir del centro comercial, pasando junto a las tiendas de lujo en las que jamás podría comprar nada, y bajo la mirada suspicaz de los guardias de seguridad que la observaban como si fuera una delincuente, el ara sintió una extraña mezcla de pánico y liberación. Pánico por lo que vendría, por cómo sobrevivirían sin su salario. Pero también liberación, porque por primera vez en 8 años, ya no tendría que soportar el abuso constante de Silvia. Ya no tendría que fingir ser invisible, ya no tendría que tragarse su dignidad. El viaje de regreso a El Nido fue una neblina de ansiedad. El ara intentaba calcular mentalmente cuánto dinero tenían ahorrado, solo para recordar que no tenían ahorros. Vivían al día, gastando cada peso que ganaba para subsistir. El alquiler vencía en 10 días. ¿Qué iban a hacer? Cuando el ara llegó a su cuarto de azotea, apenas eran las 11 de la mañana, horas antes de su horario habitual. Luna estaba en la escuela, así que el ara se encontró a solas con sus pensamientos. Se sentó en su colchón y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran. ¿Cómo había podido ser tan insensata? ¿Cómo pudo arriesgar su trabajo, su única fuente de ingresos, por una completa desconocida? Luna dependía de ella. No tenían a nadie más. Si el ara no podía proveer, ¿qué sería de su hija? Pero entonces recordó los ojos de doña Alma cuando alguien finalmente le habló en su propio idioma. Recordó la pura alegría en el rostro de la anciana al ser vista, realmente vista, por primera vez en meses. Y supo, en lo más profundo de su corazón, que había hecho lo correcto, sin importar las consecuencias. El ara pasó las siguientes horas buscando trabajo frenéticamente en Internet con el viejo teléfono de Luna. Llenó solicitudes para cualquier cosa. Limpieza, cocina, cuidado de niños, lo que fuera. Pero sabía que era casi inútil. Sin referencias, sin educación formal más allá de la primaria, y con la amenaza de Regina de ponerla en una lista negra, sus posibilidades eran prácticamente nulas. Cuando Luna llegó a casa de la escuela a las 3 de la tarde, encontró a su madre sentada en el suelo, rodeada de solicitudes de empleo que había impreso en una papelería cercana. «Mamá, ¿por qué llegaste tan temprano?», signó Luna con preocupación. «¿Estás enferma?». El ara le contó todo a su hija, sobre doña Alma, sobre Regina, sobre Silvia, sobre cómo había perdido su trabajo. Mientras signaba, observaba el rostro de Luna, esperando ver decepción o enojo. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Luna se arrojó a los brazos de su madre, abrazándola con una fuerza que casi la dejó sin aliento. Cuando se separaron, Luna estaba llorando, pero también sonreía. «Mamá, estoy tan orgullosa de ti». Los signos de Luna eran enfáticos, apasionados. «Hiciste algo increíble. Le diste a esa señora lo que nadie más tuvo el valor de darle. Dignidad y respeto. Pero, Luna, perdí mi trabajo. No sé cómo vamos a sobrevivir. Encontraremos la forma. Siempre lo hacemos». Luna secó las lágrimas de su madre con sus manos. «Mamá, a lo largo de mi vida me has inculcado la fortaleza, a luchar por lo justo, a no permitir jamás que nadie me haga sentir inferior por ser sorda. Hoy, has llevado a la práctica cada una de tus enseñanzas. Hiciste por esa señora lo que incansablemente has hecho por mí. Me has hecho sentir visible, escuchada, valiosa. Te quiero tanto, mi niña preciosa. Yo también te amo, mamá. Y todo saldrá bien. Tengo fe». Esa noche, el ara preparó la cena más humilde que pudo concebir,
frijoles refritos acompañados de tortillas. Sin embargo, mientras comían juntas, comunicándose en señas sobre el día de Luna en la escuela, Elara experimentó una profunda sensación de calma. A pesar de la incertidumbre, tenía a su hija, se tenían la una a la otra. Y eso era lo único que verdaderamente importaba. Los siguientes 4 días se convirtieron en una pesadilla de búsqueda de empleo infructuosa. Elara tocó las puertas de restaurantes, hoteles y oficinas, cualquier establecimiento que pudiera requerir a alguien para limpiar, cocinar o realizar labores básicas. Pero en cada lugar, al mencionar su empleo anterior en la Galería Celestial, la reacción era idéntica. Puertas que se cerraban en su cara, conversaciones que se cortaban de forma abrupta y llamadas telefónicas susurradas que concluían con un "lo sentimos, el puesto ya ha sido cubierto". Regina había cumplido su amenaza. Había utilizado su influencia para garantizar que Elara no encontrara trabajo en ningún sitio donde sus contactos tuvieran alcance, lo que, al parecer, abarcaba casi todo el distrito Esmeralda y sus alrededores. En la tarde del 5.º día tras su despido, cuando Elara comenzaba a sopesar la aterradora posibilidad de tener que abandonar su cuarto de azotea y quizás terminar en la calle, su viejo teléfono móvil sonó, mostrando un número desconocido. Habitualmente, no contestaba llamadas de números que no reconocía, asumiendo que eran fraudes o telemarketing, pero algo, una corazonada que no podía explicar, la impulsó a responder. Diga. ¿Señorita Elara Montes? La voz al otro lado era masculina, profunda y educada, con el tipo de entonación que delataba una vida de privilegios y buena cuna. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Ricardo Castillo. Entiendo que conoció a mi madre, Alma, hace unos días en la Galería Celestial. El corazón de Elara se detuvo en seco. Ricardo Castillo, el esposo de Regina, el millonario, el hombre que supuestamente se aseguraría de que nunca más trabajara en la ciudad. Señor Castillo, comenzó Elara con voz temblorosa, pero él la interrumpió con amabilidad. Por favor, permítame hablar primero. Mi madre me relató lo que sucedió aquel día. Me contó cómo fue usted la única persona que se tomó el tiempo de hablarle, de comunicarse con ella en su propio lenguaje, de tratarla con la dignidad y el respeto que merece. Me contó cómo la defendió de mi esposa, a sabiendas de que le costaría su empleo. Elara no supo qué decir. No era en absoluto lo que esperaba oír. Señorita Montes, me siento profundamente avergonzado por el comportamiento de mi esposa ese día, y me avergüenza aún más darme cuenta de que he permitido que esa dinámica se prolongara durante 5 años. He estado tan inmerso en mis negocios, tan centrado en construir mi imperio financiero, que no me percaté de cómo mi propia madre estaba siendo tratada bajo mi techo. Señor Castillo, su madre es una mujer excepcional. Merece mucho más. Lo sé, y eso va a cambiar. Mi esposa y yo hemos mantenido conversaciones muy difíciles estos últimos días. Le he dejado meridianamente claro que el trato que le ha dispensado a mi madre es inaceptable y no será tolerado ni un solo día más. De hecho, Regina y yo estamos en proceso de separación. Este incidente ha sacado a la luz problemas en nuestro matrimonio que llevaban ahí latentes durante años. Elara no supo cómo reaccionar a esa confesión. Lo lamento, señor. No lo lamente. Debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Pero ahora, quiero hablar de usted. Mi madre me comentó que tiene una hija sorda. Sí, señor. Luna tiene 17 años. Y usted perdió su trabajo por defender a mi madre. Un trabajo que, supongo, necesitaba desesperadamente para mantener a su familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elara. Sí, señor. Luna asiste a una preparatoria pública. Su sueño es ir a la universidad y convertirse en maestra para niños sordos. No poseo mucho, pero ese sueño es lo que me impulsa a seguir trabajando, lo que me da esperanza. Se produjo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Ricardo finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Señorita Montes, ¿puedo preguntarle algo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo arriesgó todo por una desconocida?
El Ara meditó la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque he visto esa misma expresión de dolor en los ojos de mi hija demasiadas veces, señor Castillo. La expresión de alguien que está siendo ignorado o menospreciado simplemente porque se comunica de una manera distinta. No podía quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo mañana? Hay algo que me gustaría proponerle, algo que creo que podría cambiar su vida y la de su hija. A la mañana siguiente, el Ara se encontró de pie frente a un edificio que la dejó sin aliento. La Torre Castillo se erigía 40 pisos hacia el cielo de la ciudad capital, una estructura de vidrio reflectante y acero brillante que dominaba el horizonte como un monumento al poder y la opulencia. El vestíbulo era más grande que todo el edificio donde vivía el Ara, con suelos de mármol tan pulidos que podía ver su propio reflejo en ellos. El Ara se sentía absurdamente fuera de lugar con su mejor atuendo, que consistía en un vestido sencillo que había comprado 5 años atrás en un mercado de segunda mano y unos zapatos que había limpiado obsesivamente la noche anterior, pero que aún así se veían evidentemente viejos y baratos. Un joven impecablemente vestido la abordó en la recepción. ¿Señorita Montes? Sí, soy yo. Soy Ricardo, el asistente personal del señor Castillo. Por favor, acompáñeme. Ricardo la guió hasta un ascensor privado que requería una tarjeta de acceso especial. El elevador ascendió con tal suavidad que el Ara apenas sintió el movimiento, y segundos después, las puertas se abrieron en el piso 40. La oficina ejecutiva de Ricardo Castillo ocupaba toda la planta, ofreciendo vistas de 360 grados de la ciudad capital. El Ara podía verlo todo desde allí, los rascacielos del centro, el Ángel de la Independencia a lo lejos, las montañas que rodeaban el valle. El señor Castillo la espera en su despacho privado. Por aquí, por favor. El despacho de Ricardo era exactamente como el Ara lo había esperado y, al mismo tiempo, nada de lo que había imaginado. Era inmenso, del tamaño de varios cuartos como el que ella alquilaba. El escritorio era de caoba maciza, las sillas de cuero italiano, y el arte en las paredes probablemente valía millones. Pero también había detalles personales. Fotografías de Doña Alma en su juventud, de Ricardo de niño con sus padres, de paisajes mexicanos que revelaban un profundo amor por su país. Ricardo Castillo se levantó cuando el Ara entró. Tendría unos 44 años, alto y apuesto, con esa elegancia que solo el dinero puede conferir. Llevaba el pelo perfectamente cortado, un traje que probablemente costaba más que todas las posesiones de el Ara juntas, y unos zapatos de piel relucientes. Pero cuando la miró, no había condescendencia en sus ojos, había algo más, respeto, gratitud y quizás una pizca de vergüenza. Señorita Montes, gracias por venir. Por favor, tome asiento. No señaló el área formal de su escritorio, sino un cómodo sofá cerca de los ventanales. Él mismo se sentó en un sillón frente a ella, eliminando la barrera de poder que el escritorio habría creado. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Café, té, agua, zumo? Agua está bien, gracias. La voz de el Ara sonó diminuta en aquel espacio enorme. Ricardo sirvió personalmente 2 vasos de agua de una jarra de cristal y le entregó uno a el Ara antes de volver a sentarse. Señorita Montes, en primer lugar, quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por el comportamiento de mi esposa y por las consecuencias que ha sufrido a causa de su bondad hacia mi madre. No necesita disculparse, señor Castillo. Sí, sí necesito, porque he sido cómplice de ese comportamiento al no prestar atención. Durante 5 años, he permitido que mi madre sea tratada como una carga en mi propia casa. He utilizado mi trabajo como excusa para no aprender la lengua de señas, para no comunicarme de verdad con ella. Me decía a mí mismo que estaba demasiado ocupado, que tenía demasiadas responsabilidades. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad a sus pies. ¿Sabe cuál era mi verdadera excusa? Cobardía. Era más fácil eludir el esfuerzo de aprender su idioma que enfrentar mi propia incomodidad. Y mientras tanto, mi madre vivía en mi casa sintiéndose completamente sola. Señor Castillo, por favor. Déjeme terminar, se giró para mirarla.
Y entonces, mi madre me habló de usted. Una mujer que no solo aprendió la lengua de señas por su propia hija, sino que usó ese conocimiento para defender a una extraña que estaba siendo maltratada. Una mujer que arriesgó y perdió su único sustento por hacer lo correcto. Solo hice lo que cualquier madre haría. No, no hizo lo que cualquier madre haría. Hizo lo que una persona extraordinaria haría. Y me hizo darme cuenta de lo egoísta y ciego que he sido. Ricardo regresó a su sillón. Así que he tomado varias decisiones. La primera es que he comenzado clases intensivas de lengua de señas el día después de hablar con mi madre. Debería haberlo hecho hace 5 años, pero más vale tarde que nunca. Ya puedo signar frases básicas y cada día aprendo más. Los ojos de Elara se abrieron con sorpresa. Eso es maravilloso, señor Castillo. La segunda decisión es que mi madre ya no vive en el sótano de mi casa como una reclusa. Se ha mudado a una hermosa suite en el segundo piso con vistas al jardín. He contratado a una enfermera que también domina la lengua de señas para que la acompañe y se asegure de que todas sus necesidades estén cubiertas. Doña Alma debe de estar muy feliz. Está más feliz de lo que la he visto en 5 años. Pero hay una tercera decisión que he tomado, y es sobre esta de la que quiero hablarle. Ricardo tomó una carpeta de su escritorio y la colocó en la mesa de centro entre ellos. He decidido establecer una fundación dedicada a mejorar las vidas de las personas sordas y sus familias en el país. Se llamará la Fundación Ecosilenciosos, y su misión será proporcionar recursos, educación, oportunidades de empleo y apoyo para la comunidad sorda. Elara sintió que su corazón se aceleraba. Eso suena increíble. La fundación tendrá varios programas. Becas completas para estudiantes sordos que deseen asistir a escuelas especializadas o universidades, formación gratuita en lengua de señas para familias y empresas, programas de empleo que conecten a personas sordas con trabajos significativos donde sus habilidades puedan brillar y campañas de concienciación para cambiar la percepción social sobre la sordera. Señor Castillo, eso es exactamente lo que familias como la mía necesitan. Lo sé. Y es por eso que quiero que usted dirija esta fundación. Quiero que sea la directora ejecutiva de la Fundación Ecosilenciosos. Elara estaba segura de que había oído mal. Disculpe. Quiero que usted dirija la fundación. Señorita Montes, usted posee la experiencia vital que ninguna educación formal puede enseñar. Comprende las necesidades de la comunidad sorda porque es parte de ella a través de su hija. Ha demostrado una compasión extraordinaria y el coraje moral para defender lo correcto, incluso cuando le cuesta todo. Esas son las cualificaciones que importan. Pero, señor Castillo, yo solo soy una limpiadora. No tengo estudios universitarios, no tengo experiencia dirigiendo nada. Apenas terminé la primaria antes de tener que ponerme a trabajar. ¿Y cree que esas cosas importan más que su corazón, su experiencia y su dedicación? Le proporcionaré todo el apoyo que necesite. Consultores que la ayuden a establecer sistemas, abogados que estructuren la organización, formación en todo lo que necesite aprender. Pero la visión, la pasión, la comprensión de lo que se necesita, eso solo puede venir de usted. No sé qué decir. Déjeme decirle lo que incluye el puesto. Un salario de 50,000 pesos mensuales para empezar, con revisiones anuales. Seguro médico completo para usted y para Luna, uno de los mejores del país. Un fondo de educación de 100,000 pesos que puede usar para la Universidad de Luna o para su propia formación si decide estudiar. Y un presupuesto operativo inicial de 10 millones de pesos para el primer año de operaciones de la fundación. Elara sintió que la habitación daba vueltas. 50,000 pesos mensuales. Era más de 12 veces lo que ganaba como limpiadora. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era suficiente no solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad, para darle a Luna todo lo que necesitaba y merecía. Señor Castillo, esto es demasiado generoso. Yo solo hice lo correcto, no busco una recompensa. Lo sé. Y esa es precisamente la razón por la que usted es la persona perfecta para esto. No lo hace por dinero o reconocimiento, lo hace porque realmente le importa.
Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elara. No sé si puedo hacer esto. Tengo tanto miedo de fracasar, de decepcionar a la gente. El miedo es natural. Pero déjeme decirle algo, señorita Montes. Usted se levanta cada día a las 4:30 de la mañana. Viaja hora y media en transporte público. Trabaja durante horas limpiando suelos, siendo invisible e insultada. Todo para darle a su hija una vida mejor. Si puede hacer todo eso, puede hacer cualquier cosa. Elara cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Esto no era solo sobre ella, era sobre Luna. Era sobre todas las familias como la suya que luchaban cada día. Era sobre Doña Alma y todas las personas sordas que eran ignoradas y menospreciadas por la sociedad. Abrió los ojos y miró directamente a Ricardo. Acepto. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Ricardo era genuina y cálida. Excelente. Bienvenida al equipo, directora Montes. Directora. Elara casi se rió ante lo absurdo del título. Directora. Ese es su título oficial, y créame, se lo ganará cada día con el trabajo que estamos a punto de comenzar. Ricardo abrió la carpeta que había colocado sobre la mesa. Este es un contrato preliminar. Tómese su tiempo para leerlo. Consúltelo con quien desee. No hay prisa. Elara tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había páginas y páginas de texto legal que apenas podía comprender. ¿Hay algo más? Ricardo sacó un sobre de su escritorio. Esto es para usted. Considérenlo un adelanto de su primer mes de salario, más una compensación por los días que ha estado sin trabajo debido a las acciones de mi esposa. Elara abrió el sobre. Dentro había un cheque por 100,000 pesos. Señor Castillo, esto es demasiado. No puedo. Sí que puede. Y use ese dinero para ponerse al día con cualquier deuda que tenga. Múdese con Luna a un lugar mejor si lo desea. Compren cosas que necesiten. Inviertan en ustedes mismas. Elara no pudo contenerse más. Se puso de pie y, olvidando todo protocolo, abrazó a Ricardo Castillo. Gracias. Muchas, muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí y para Luna. Ricardo le devolvió el abrazo con un gesto paternal. No, señorita Montes. Gracias a usted. Por recordarme lo que de verdad importa, por devolverme a mi madre, por ser exactamente la clase de persona que este mundo necesita. Esa tarde, cuando Elara llegó a su cuarto de azotea, Luna estaba haciendo los deberes. Al ver la expresión en el rostro de su madre, dejó el lápiz de inmediato. ¿Qué ha pasado? Buenas noticias. Elara se sentó con su hija y le contó todo, sobre Ricardo, sobre la fundación, sobre el trabajo, el salario, el cheque. Mientras signaba, observaba cómo los ojos de Luna se abrían cada vez más, su boca entreabierta por la sorpresa. Cuando Elara terminó, Luna permaneció inmóvil un largo momento. Luego, se lanzó a los brazos de su madre y ambas lloraron juntas. Lágrimas de alivio, de alegría, de incredulidad y de gratitud. Mamá, esto significa que podré ir a la universidad. Que no tendrás que matarte trabajando. Que vamos a estar bien. Significa todo eso y mucho más, mi amor. Significa que por fin, vamos a tener la vida que merecemos. Luna se separó y miró a su madre con ojos brillantes. Mamá, toda mi vida te he visto sacrificarte por mí. Te he visto trabajar hasta el agotamiento, soportar abusos, negártelo todo para que yo pudiera tener lo que necesito. Siempre me he sentido culpable, como si fuera una carga para ti. Luna, nunca ha sido. Déjame terminar, mamá. Siempre me he sentido así. Pero ahora entiendo algo. Todo lo que has hecho, todo tu sacrificio, toda tu bondad, te convirtieron en la persona perfecta para ese momento con Doña Alma. Y ese momento te ha llevado a esto. Es como si el universo finalmente decidiera recompensarte por toda tu bondad. Elara abrazó a su hija de nuevo. Te quiero tanto, Luna. Eres la razón por la que me levanto cada mañana. Eres mi propósito.
Esa noche, Elara sacó el cheque y lo contempló bajo la luz tenue de la bombilla desnuda que colgaba del techo. 100,000 pesos. Más dinero del que había tenido en sus manos en toda su vida. Su primera decisión fue ir al banco a la mañana siguiente y abrirle una cuenta de ahorros a Luna para su universidad. Su segunda decisión fue buscar un apartamento mejor para ellas. Nada lujoso, pero un lugar donde Luna pudiera tener su propia habitación, donde tuvieran un baño y una cocina para ellas solas. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Ricardo cumplió cada una de las promesas que había hecho. Contrató a un equipo de consultores que ayudaron a Elara a establecer la estructura legal de la fundación. Le proporcionó una hermosa oficina en uno de sus edificios, con un equipo de 5 personas que trabajarían bajo su dirección. Le dio acceso a abogados, contables y especialistas en recursos humanos que podían guiarla en cada paso. Pero lo más importante, Ricardo le dio algo que Elara nunca había experimentado en un trabajo: respeto. Valoraba sus opiniones, la consultaba en cada decisión, la trataba como a una igual, a pesar de las enormes diferencias en su educación y antecedentes. Elara se sumergió en el trabajo con una pasión que nunca había conocido. No era solo un empleo para ella, era una misión. Comenzó investigando las necesidades de la comunidad sorda en el país, hablando con docenas de familias, organizaciones, maestros y personas sordas sobre qué recursos existían y qué faltaba. Descubrió que el problema no era solo financiero, aunque eso era significativo. El problema más grande era cultural. La sociedad, en general, veía la sordera como una discapacidad limitante en lugar de simplemente una forma diferente de experimentar el mundo. Esta actitud resultaba en discriminación laboral, educación limitada y aislamiento social. Basándose en su investigación y en su propia experiencia criando a Luna, Elara diseñó 4 programas principales para la fundación. Primero, un programa de becas completas que cubriría no solo la matrícula para escuelas especializadas y universidades, sino también materiales, transporte, alojamiento si fuera necesario, y servicios de interpretación, priorizando a estudiantes de familias de bajos recursos. Segundo, un programa de capacitación gratuita en lengua de señas para familias de personas sordas. Elara había visto demasiadas familias donde los padres nunca aprendieron a comunicarse apropiadamente con sus hijos, resultando en relaciones fracturadas. Tercero, talleres de sensibilización y capacitación básica en lengua de señas para empresas, escuelas, hospitales y agencias gubernamentales, para hacer la sociedad más inclusiva. Cuarto, y quizás el más ambicioso, un programa de empleo que no solo conectara a personas sordas con trabajos, sino que trabajara con empresas para crear oportunidades reales donde sus habilidades fueran valoradas. Durante este tiempo, Elara también desarrolló una hermosa relación con Doña Alma. La anciana visitaba las oficinas de la fundación al menos 3 veces por semana, compartiendo historias de su vida. Elara supo que había sido profesora de historia antes del accidente, una mujer culta reducida a un mueble. Luna y Doña Alma también se hicieron muy cercanas. La anciana se convirtió en la abuela que Luna nunca tuvo, aconsejándola y compartiendo su amor por los libros. Doña Alma también le presentó a otros jóvenes sordos, expandiendo su círculo social. Ricardo, fiel a su palabra, aprendía lengua de señas con dedicación. Aunque sus signos aún eran torpes, el esfuerzo significaba todo para su madre. Por primera vez en 5 años, podían tener conversaciones reales. En cuanto a Regina, el divorcio estaba en marcha. Aparentemente, no lo tomó bien, pero ya había sido vista con otro hombre rico. 3 meses después del encuentro inicial, la Fundación Ecosilenciosos estaba lista para su lanzamiento. Elara organizó un evento de inauguración en uno de los hoteles de Ricardo, invitando a medios, ONGs y figuras públicas. La noche del evento, Elara se miró en el espejo, apenas reconociéndose. Llevaba un vestido profesional azul marino que Ricardo había insistido en comprarle. Se sentía hermosa, por fuera y por dentro. Valiosa. Vista. Luna apareció detrás de ella, deslumbrante. Mamá, te ves increíble. Gracias, mi amor. Tú también.
Estoy tan nerviosa. No tienes por qué. Vas a estar brillante. Vas a cambiar el mundo esta noche. El salón estaba lleno con más de 200 personas. Cuando llegó su turno, Elara subió al escenario, con el corazón desbocado. Había preparado un discurso, pero al ver todos esos rostros, supo que tenía que hablar desde el corazón. Buenas noches a todos, comenzó, signando y hablando a la vez. Mi nombre es Elara Montes y hace 3 meses, yo era una limpiadora en un centro comercial. Ganaba 4,000 pesos al mes y vivía en un cuarto de azotea con mi hija en uno de los barrios más humildes de esta ciudad. Vio la sorpresa en algunos rostros. Cada mañana me levantaba a las 4:30, viajaba hora y media y pasaba horas limpiando suelos de mármol que valían más que mi vida entera. Era invisible. Solo una sombra con una fregona. Pero yo tenía algo que me hacía rica a pesar de mi pobreza, mi hija Luna. Luna nació sorda, y criarla como madre soltera y pobre ha sido el mayor reto de mi vida, pero también mi mayor bendición. Ella me enseñó sobre la fortaleza, el amor incondicional y la belleza de la comunicación más allá de las palabras. Elara buscó a Luna entre la multitud y le dedicó una sonrisa. Su hija estaba llorando, pero con una sonrisa dibujada en su rostro. Hace 3 meses, presencié cómo una mujer mayor sorda era maltratada y humillada en público por su propia nuera. Vi en sus ojos la misma expresión de dolor que había visto en los de mi hija en incontables ocasiones. Y en ese instante, tomé una decisión que transformó mi vida para siempre, decidí intervenir. Esa elección me arrebató mi trabajo, me privó de mi único sustento económico. Por un instante, me robó la esperanza. Pero también me trajo hasta aquí, a este preciso momento, a esta oportunidad de marcar una diferencia real en las vidas de las personas sordas y sus familias en todo el país. La voz de Elara se quebró por la emoción. La Fundación Ecosilenciosos existe porque creo firmemente que cada persona merece ser vista, merece ser escuchada, merece ser tratada con dignidad, sin importar su forma de comunicarse. Existe porque he vivido en carne propia la lucha de criar a una hija sorda sin recursos. Existe porque sé lo que se siente ser invisible. Esta fundación ofrecerá becas completas para estudiantes sordos. Brindará capacitación gratuita en lengua de señas para las familias. Trabajará para cambiar la percepción social sobre la sordera y creará oportunidades laborales genuinas donde las personas sordas puedan desplegar todo su potencial. Elara dirigió su mirada directamente a las familias de la comunidad sorda. A todas las madres y padres aquí presentes que están luchando como yo lo hice, los veo. A todos los jóvenes sordos que sueñan con una educación y una carrera exitosa, los escucho. A todos los que alguna vez se han sentido invisibles, ustedes importan. El aplauso que estalló a continuación fue atronador, y Elara notó que no solo consistía en el sonido de las palmas, sino también en el aplauso signado, manos agitándose en el aire, la forma en que la comunidad sorda expresa su aprobación. Ver eso, ver a toda la sala unida en ese gesto, le partió y le sanó el corazón al mismo tiempo. Después de su discurso, Ricardo subió al escenario. Él también signó mientras hablaba. Sus movimientos aún no eran del todo fluidos, pero se notaba que los había practicado con esmero. Quiero compartir algo con todos ustedes, comenzó. Mi madre, Alma Soler, viuda de Castillo, está aquí esta noche. Señaló hacia donde doña Alma estaba sentada en la primera fila, elegantemente vestida y sonriendo entre lágrimas. Hace 5 años, mi madre perdió la audición en el mismo accidente que le arrebató la vida a mi padre. Y yo, su único hijo, no hice el esfuerzo de aprender a comunicarme con ella en su nuevo idioma. La dejé vivir en mi casa sintiéndose completamente sola, completamente invisible. Me excusaba diciendo que estaba demasiado ocupado, pero la verdad es que fui egoísta y cobarde. Ricardo hizo una pausa, visiblemente emocionado. Pero entonces, una mujer que no conocía a mi madre, que no me debía nada y que tenía todo que perder, la defendió cuando la vio siendo maltratada. Elara Montes me enseñó una lección que jamás olvidaré, que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria o su educación, sino en su carácter y su bondad. Se giró hacia Elara. Elara,
gracias por devolverme a mi madre. Gracias por crear esta fundación que ayudará a miles de familias. Y gracias por ser un ejemplo de lo que todos deberíamos aspirar a ser, valientes, compasivos y dispuestos a defender lo correcto sin importar el costo. El resto de la velada transcurrió en un torbellino de conversaciones, promesas de apoyo y nuevas conexiones. Varias empresas se comprometieron a participar en el programa de empleo. 2 universidades manifestaron su interés en asociarse para las becas. Y lo más importante, decenas de familias se inscribieron para recibir los servicios de la fundación. Al final de la noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Elara se encontró sola en el balcón del hotel con Ricardo y doña Alma. Luna estaba dentro, charlando con otros jóvenes sordos que había conocido. «Estuviste increíble esta noche», le signó doña Alma a Elara. «Mi corazón está tan lleno que siento que va a estallar». «Yo no podría haber hecho nada sin ustedes dos», respondió Elara en señas. «Ricardo, sin tu apoyo y tus recursos, esto jamás habría sido posible. Y doña Alma, sin haberla conocido a usted, nunca habría tenido el valor de alzar la voz aquel día». Ricardo, siguiendo la conversación lo mejor que podía y pidiendo aclaraciones de vez en cuando, dijo: «Elara, hay algo más que quiero decirte, algo en lo que he estado pensando estas últimas semanas». «¿Qué es?» «Has demostrado ser una líder increíble estos últimos meses. Has convertido esta fundación de una idea en una realidad funcional. Has diseñado programas que realmente atienden las necesidades de la comunidad. Y lo más importante, has inspirado a todos los que trabajamos contigo». «Gracias, pero déjame terminar. He decidido triplicar el presupuesto de la fundación para el próximo año. En lugar de 10 millones de pesos, dispondrás de 30 millones. Y voy a aumentar tu salario a 80,000 pesos mensuales». Elara sintió que las piernas le flaqueaban. «Ricardo, eso es demasiado generoso». «No, es exactamente lo que mereces. Y hay algo más. He comprado un edificio completo para la fundación. Ya no compartiremos espacio con mis otras empresas. Tendrás tu propio edificio de 4 pisos donde podrás expandir los programas como consideres necesario». Las lágrimas corrían por las mejillas de Elara. No sé qué decir. Doña Alma tomó las manos de Elara. «Di que seguirás siendo tú misma. Que el éxito no cambiará tu corazón bondadoso. Que seguirás viendo a las personas invisibles y dándoles una voz. Lo prometo. Siempre». Los 3 permanecieron en el balcón, contemplando las luces de la ciudad, cada uno reflexionando sobre cómo sus vidas habían cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Un año después de aquel día trascendental en la Galería Celestial, la Fundación Ecos Silenciosos había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Elara. Habían otorgado 150 becas completas, capacitado a más de 3,000 personas en lengua de señas y colocado a 200 personas sordas en empleos significativos en empresas de todo el país. Luna cursaba su primer año de universidad, estudiando pedagogía en una de las mejores instituciones del país con una beca completa de la fundación. Vivía en una residencia del campus, pero visitaba a Elara cada fin de semana. Su sueño de ser maestra para niños sordos estaba cada vez más cerca. Elara y Luna se habían mudado a un hermoso apartamento de 3 habitaciones en un barrio seguro. No era lujoso para los estándares del distrito Esmeralda, pero para ellas era un palacio. Luna tenía su propio cuarto, y Elara una cocina de verdad. Más importante que las comodidades, Elara había encontrado paz mental. Ya no se despertaba en pánico por las facturas ni sufría el abuso de supervisores como Silvia. La relación entre Elara y Ricardo había evolucionado. Lo que comenzó como una dinámica de benefactor y beneficiaria se transformó en una amistad genuina basada en el respeto mutuo. Ricardo valoraba sus opiniones, no solo sobre la fundación, sino también sobre sus otros negocios. Y lentamente, sin planearlo, la amistad comenzó a convertirse en algo más. Elara lo notó en pequeños gestos, en las excusas para pasar tiempo juntos, en las conversaciones que se extendían más allá de lo profesional. Y ella, aunque intentaba negarlo, sentía algo más que gratitud.
Pero estaba aterrorizada por las enormes diferencias entre ellos. Una noche, 6 meses después del lanzamiento, Ricardo invitó a Elara a cenar. Dijo que era para discutir la expansión, pero cuando llegó, él mismo había cocinado y doña Alma convenientemente no estaba. Espero que no te importe, dijo Ricardo. Sé que dije que era una cena de trabajo, pero no lo es. Quería pasar tiempo contigo, solo nosotros dos. El corazón de Elara se aceleró. Ricardo, yo. Por favor, déjame hablar antes de que pierda el valor, la interrumpió. Elara, estos últimos meses han sido los más significativos de mi vida, y es por conocerte a ti. Me has enseñado lo que realmente importa, la conexión, la compasión, un propósito más allá del dinero. Me he enamorado de ti, de todo lo que eres. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elara. Tengo tanto miedo. Yo también, dijo él, arrodillándose a su lado. Pero he aprendido que vale la pena arriesgarse por las cosas que importan. Y tú importas, Elara, más de lo que puedo expresar. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. Necesito hablar con Luna. Tómate todo el tiempo que necesites. Y quiero que sepas que, decidas lo que decidas, tu puesto en la fundación es seguro. Esa noche, Elara se lo contó todo a Luna. Su hija la escuchó con atención. Mamá, tú lo amas, signó. Creo que sí, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De no ser suficiente para él? Luna tomó las manos de su madre. Mamá, mereces ser feliz. Mereces que alguien te cuide para variar. Y Ricardo es un buen hombre. He visto cómo te respeta. No me molestaría si exploraras esta posibilidad. Al contrario, me molestaría que no lo hicieras. Los meses siguientes fueron una exploración cuidadosa. Cenas, paseos, conversaciones largas. Ricardo fue paciente, dejando que Elara marcara el ritmo. Y gradualmente, ella comenzó a confiar. Él la amaba por ser quien era. Los cuatro, Elara, Luna, Ricardo y doña Alma, se convirtieron en una familia elegida. 2 años después de aquel día, la Fundación Ecosilenciosos era un referente nacional. En el segundo aniversario de su lanzamiento, Ricardo organizó otra celebración. Al final de los discursos, pidió la palabra para un anuncio especial. Hace 2 años, mi vida cambió cuando conocí a una mujer extraordinaria, dijo, bajando del escenario y caminando hacia Elara. Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo. Elara Montes, me has hecho un mejor hombre. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? El salón contuvo el aliento. Elara miró a Ricardo, luego a Luna, que signaba di que sí entre lágrimas, y a doña Alma, rebosante de alegría. Sí, dijo y signó al mismo tiempo. Sí, me casaré contigo. El salón estalló en aplausos, una hermosa mezcla de sonido y movimiento. 6 meses después, se casaron en una ceremonia íntima junto al mar. Fue un evento bilingüe, donde intercambiaron sus votos tanto verbalmente como en lengua de señas. Prometo verte siempre, signó Elara. Prometo escucharte siempre, respondió Ricardo. El discurso de Luna hizo llorar a todos. Mi mamá me enseñó que el amor es una acción, dijo. Sebastián, gracias por ver lo que yo siempre he sabido, que mi mamá es la persona más increíble del mundo. 3 años después de aquel día en la Galería Celestial, Elara reflexionaba en su oficina. La mujer que limpiaba suelos por un sueldo mísero ahora dirigía una organización multimillonaria. La madre que vivía en una azotea ahora tenía un hogar hermoso. Luna prosperaba en la universidad, a punto de irse de intercambio a Estados Unidos. La fundación se había expandido a 7 ciudades. Pero Elara nunca olvidó sus orígenes. Seguía visitando el nido, asegurándose de que la ayuda llegara a los más necesitados. Un día, decidió visitar la Galería Celestial. Mientras caminaba por los pasillos, se encontró con Silvia, su antigua supervisora. Se veía mayor, más cansada, derrotada. Escuché sobre ti, dijo Silvia con resentimiento. Supongo que viniste a restregarme tu éxito en la cara.
No, Silvia, respondió el Ara con calma. Vine a hacer las paces con mi pasado. Silvia admitió que había perdido su trabajo y que ahora limpiaba oficinas de noche. A pesar de todo, el Ara sintió compasión. Silvia, si alguna vez quieres cambiar, mi fundación ofrece capacitación gratuita en lengua de señas. No es tarde para elegir ser una persona diferente. Le entregó su tarjeta. No te prometo un trabajo, pero sí una oportunidad. Se fue de allí sintiendo que un ciclo se había cerrado. Esa noche, en la cena familiar, compartió lo sucedido. ¿De verdad le ofreciste ayuda?, preguntó Ricardo, asombrado. Sí, dijo el Ara. Porque la venganza no trae paz. Solo el perdón puede hacerlo. Doña Alma signó con sabiduría, esa es la lección más importante. El amor y el perdón siempre triunfan sobre el odio. Mamá, estoy tan orgullosa de quién eres, agregó Luna. Ricardo tomó la mano de su esposa. Cada día agradezco que mi madre entrara a ese centro comercial y que tú estuvieras allí, con el coraje de hacer lo correcto. El Ara miró a su familia, creada por elección y amor. Pensó en las miles de vidas que habían tocado. Supo con certeza que al defender a una extraña, no solo había cambiado su propia vida, sino que había iniciado una ola de transformación. Los amo a todos, signó. Cada dificultad valió la pena para llegar a este momento. Sintió una paz profunda. Su vida no era perfecta, pero tenía amor, propósito y la certeza de haber hecho una diferencia. Al final, eso era lo único que importaba. La humilde limpiadora había encontrado su voz, y ahora esa voz hablaba por miles. Su historia era un testimonio del poder de un simple acto de bondad y del coraje de defender lo correcto.